tiene una licenciatura en química, egresado de la UAM, y una maestría en ciencias, egresado de la UNAM. El maestro Daniel es estudiante de doctorado en la Ingeniería de Energía del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y es miembro del Laboratorio de Hidrógeno del IER de la UNAM. Maestro Daniel, sea usted bienvenido a nuestras ponencias de la Semana Nacional de la Ciencia en el CETIS 12 celebrada de manera virtual 2021. Cedo el micrófono a usted y sean todos bienvenidos. Gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por la invitación de antemano al CETIS y qué bueno que se está organizando esto de manera virtual. Bueno, pues yo creo que empezamos para que vayan conociendo un poco más del tema. Entiendo que aquí hay alumnos de diferentes áreas. ¿Estoy en lo correcto? No sé exactamente cuáles son. Ok, ahorita tenemos alumnos de tercer grado y sí, solamente tercero y quinto grado. Ok, perfecto. Bueno, de todos modos, esto intentamos hacerlo lo más amigable posible para que esté al alcance de todos el conocimiento. Y bueno, empezamos. Antes que nada, pues, ¿qué tipos de energía conocemos, no? Clásicamente, la división más común es renovable y no renovable, ¿no? Pero dentro de ellas, pues hay más divisiones. Y lo que esta plática trata es de también ver la diferencia entre si renovable y no renovable implica si es contaminante o no lo es. Entonces, pues tenemos principalmente, vamos a empezar por las energías no renovables, que son desafortunadamente las más comunes. Y pues estas son básicamente dos, ¿no? Que son la nuclear y la fósil. La energía nuclear, eh, como sabrán, últimamente ha sido muy limitada por los sucesos trágicos que han pasado, sobre todo en Chernobyl y el de Fukushima. Aunque también se sabe que, por ejemplo, que en Estados Unidos, en México, de vez en cuando hay como que uno que otro sustito, que el problema con la energía nuclear, aparte de que bueno, son no renovables porque en algún momento el material radiactivo pues se puede acabar, ¿no? De hecho, el material radiactivo que se emplea en estas plantas pues se supone, según los estudios, que es de origen extraterrestre, es decir, no lo trajeron los aliens, sino que llegó a través tal vez de meteoritos o de el polvo cósmico que entra a la Tierra. Entonces, por eso es una cantidad mínima. Por lo tanto, el día que se acabe pues, pues nos quedaríamos sin energía nuclear. Igualmente con la fósil. La fósil todos sabemos que es de materia orgánica, principalmente, por ejemplo, el petróleo, de los dinosaurios que se extinguieron hace unos millones de años. Entonces, pues en el momento en que estas fuentes se acaben, pues, y lo cual ya está ocurriendo en el caso del petróleo, nos quedaríamos sin energía, ¿no? Otra de las energías fósiles es el carbón, que finalmente es prácticamente lo mismo, aunque se cree que sean tal vez más como de madera, restos de materia orgánica quemada, etcétera, ¿no? Ahora, regresando al tema de cuáles son limpias y cuáles no lo son. La energía nuclear se considera hasta cierto punto limpia, porque lo único que tienes es un material radiactivo encerrado en un reactor que se calienta y hace servir agua, ¿no? Entonces, al final, lo único que desprende es agua, es vapor de agua. El problema es lo que ya mencioné, que ha habido accidentes en los que, o incluso a veces negligencia,
que el material radiactivo pues se desecha sin, sin control, o que en un accidente pues, se libera y todos lo terminamos absorbiendo. Entonces, pues de limpio, el poner en balanza la limpieza y la seguridad, pues siempre nos causa conflicto. Pasamos entonces a las renovables. Esta es una introducción muy rápida para que recuerden qué tipos de energía hay. De las renovables tenemos últimamente la más en boga, que es la solar. Y bueno, regresando un poquito nada más, todos estos ejemplos, todas las fotos que ven son de energía en México, para que si alguien no sabía, que sepan que en México contamos con prácticamente todos los tipos de energía habidos y por haber. Por ejemplo, para generación de energía eléctrica se utiliza la energía nuclear. Bueno, esto es una refinería, pero para producción de energía eléctrica se utiliza tanto carbón como cualquier derivado del petróleo, incluido desde el gas hasta petróleo directamente, ¿no? Lo que les decía, energía solar hay mucha en México también y tiene ciertos pros y contras que ahorita vamos a evaluar. De hecho, las dos principales que se consideran como la energía renovable, últimamente así las que se quieren utilizar más, es la energía solar y eólica. Como les mencionaba, estos ejemplos son energía, bueno, son fotos de lugares en México, ¿no? Abajo es la Ventosa en Oaxaca, y hay montones en Baja California, en diferentes partes de la República ya tenemos energía eólica. Y la solar, este es uno de los campos, creo que es el segundo más grande de Latinoamérica, que es en Durango, me parece, en Villanueva, es Coahuila o Durango, no recuerdo. Entonces, el problema con estas es, y todo el mundo lo critica casi a manera de burla, que, ajá, qué bonito tener energía solar, pero y cuando no hay sol, ¿de dónde sacas, no? Eh, Igual la energía eólica, si de repente como que el viento deja de soplar, de hecho hay veces que cuando uno ve videos, o si uno pasa por esas zonas de energía eólica en donde hay estos ventiladores, ve que a veces casi todos están parados y de repente hay momentos en los que todos están vuelta y vuelta, ¿no? Entonces, el problema es básicamente ese, porque si se para, ¿qué haces de dónde más obtienes, ¿no? O si generas mucha durante el día, pues ¿dónde la almacenas? Es ahí donde entra el hidrógeno, pero más adelante vamos a tocar eso. Por último, hay otra energía, bueno, otros dos tipos de energía renovable que también tenemos en México. Y uno muy interesante es la geotérmica, ¿no? Sabemos que el interior de la Tierra, pues está a altísimas temperaturas, de hecho es líquido, básicamente lava. Y esa energía se puede aprovechar sobre todo en la zona pues, del cinturón de fuego del Pacífico, ¿no? Como vemos, los que no recuerden, pues es la zona más sísmica del mundo, que es todo desde Nueva Guinea a Japón, pasa por cierta parte de Rusia y Alaska, que es donde de repente tiembla, pero pues ahí no lo sufren tanto porque casi no hay gente. Y pues Estados Unidos, Valle de San Andrés, México y Chile también, que es la zona más sísmica, aparte de Japón. Y bueno, de esto hay varios proyectos. Este, por ejemplo, es en Michoacán. Muchos habrán escuchado de los azufres en Michoacán. La gente va al turismo y el turismo va pues, que por las aguas termales curativas y no sé qué tanto, ¿no? Pero sobre todo hay países que, por cierto, un país que no está en estos cinturón de fuego del Pacífico, que es Islandia. Islandia es pues básicamente un montón de islas volcánicas que están pues, de este lado del mapa, ¿no? Hacia norte de Europa, casi en Polo Norte. Eh, pues es una islita, pues son varias islas ahí volcánicas, y lo que ellos hacen es saco el vapor, con ese muevo una turbina
y genera electricidad. Después el vapor, ya que se condensa y forma agua, es agua calientísima porque el vapor sale a 200, 300 grados, pues ya cuando se condensa está a 100 grados. Aún así no sirve para más que procesos, no sé, alimenticios o de la industria. Y después, ya que sale más tibia de la industria, se utiliza pues en albercas, ¿no? Muy parecido a lo que hay aquí, pero aquí no es un sistema integral. Entonces, pues tiene bastante potencial, tiene algún problema, es relativamente fácil de obtenerla. De hecho, hay proyectos que uno creería que son proyectos medio locos que se volaron al plantearlos, pero hay proyectos de los domos de lava que hay dentro o las cámaras magmáticas que hay dentro de los volcanes. Uno de esos en los que se ha pensado es el del Popocatépetl, que lleva activo desde los 95, me parece, 94. Pues meter un tubo, inyectar agua y después obviamente, está tan caliente ahí dentro que va a escupir el vapor y ese vapor a presión, pues utilizarlo para mover turbinas. Entonces, hay un montón de proyectos así, que de hecho probablemente serían más viables que ese de Michoacán, que en Michoacán el problema que tienen nada más es que hay mucha corrosión de los tubos y muchas sales que pues dañan los sistemas, ¿no? Y se tiene entendido que, por ejemplo, aquí en el Popocatépetl no hay tantas sales ni tanto azufre, sobre todo si lo sacas directamente de la cámara magmática del volcán. Y bueno, las últimas dos renovables, que es la hidroeléctrica, que como verán tiene también un problema. Parece limpia, pero bueno, aquí ya no pude poner un video. Hace unos 5 años, tal vez, entre 5 y 10 años, no recuerdo, en Rusia había una presa gigante que no reventó totalmente, pero sí tuvo un problema en su área de turbinas y dejó salir casi todo el agua y se llevó los pueblos que había abajo de la presa, ¿no? Otro de los problemas es que también cuando hacen las presas, pues esto era un río que fluía aquí abajo, ¿no? Era un río chiquito. Y hacia arriba a veces hay pueblos que cuando haces una presa, pues se inundan, obviamente. De hecho, hace poquito hubo una noticia de un pueblo que emergió porque la presa quedó casi vacía, ¿no? Entonces, pues sí, es limpia porque pues solo utiliza agua y mueve turbinas, pero ambientalmente tampoco es neutral, ¿no? Entonces tienes que cavar cerros. De hecho, más adelante van a ver que pues, el proceso de hacer una presa es muy similar al o sea, la excavación parece como que estuvieran en una mina. Eh, por último, la energía de la biomasa. Esta es una muy poco citada, pero eh, se pues, lo más común es generar residuos orgánicos, tanto de las personas como en ganadería, ¿no? Todo el excremento o hierba, etcétera, ¿no? Desechos de plantas, se pueden utilizar para hacer combustible. Y esto es un proceso cíclico, porque tú haces combustible, a lo mejor lo quemas, pero hay algo que se llama pues, ciclo del carbono, que si tú cierras el ciclo, pues en realidad no estás contaminando, ¿no? Si plantas más árboles, los árboles absorben ese carbono, tú utilizas las ramas de los árboles y se cierra el ciclo. Ahora, como vemos, esas fuentes, sobre todo biomasa, geotérmica, pues son en puntos específicos donde se pueden usar, tal vez la capacidad es menor. Pero, por ejemplo, la solar y la eólica eh, tienen gran potencial, ¿no? De hecho, México es uno de los lugares con mayor radiación solar. Este, y bueno, hay zonas en muchas partes del mundo con viento. Lo que ya les mencionaba, el gran problema es cómo almacenamos, ¿no? Y entonces lo que se ha planteado es usar hidrógeno. ¿Por qué hidrógeno? Porque es una fuente limpia, ahorita lo vamos a ver, que solo genera agua cuando lo quemas. Entonces,
vamos a dar un repaso rápido. ¿Qué es el hidrógeno? Pues bueno, el hidrógeno fue descrito y descubierto desde el siglo XVI, nada más para que tengan ahí un poco de historia. Yo sé que no es necesario que se aprendan fechas, no hay que aburrirnos con eso, pero este eh, o sea, lleva muchos años con, o sea, que fue descubierto y no ha sido utilizado, ¿no? Siempre se ha hablado de usar hidrógeno como combustible y no se utiliza y no se utiliza. Y se sabe que la forma de producir hidrógeno, ahorita lo vamos a ver, es relativamente fácil. Entonces, si yo produzco hidrógeno con la energía que genero con la eólica o solar, pues podría almacenar esa energía en forma de hidrógeno. Y como les digo, pareciera que hay algo aquí raro, ¿no? Si el hidrógeno se descubrió desde el siglo XVI, bueno, en 1766 fue el primero ya en reconocer el hidrógeno, es un famoso el experimento de Cavendish, que separa hidrógeno y oxígeno, y bueno, hasta unos 20 años después se le dio el nombre de hidrógeno. ¿Por qué? Y esta es la parte bonita del hidrógeno, ¿no? Porque su desecho es agua, ¿no? Por eso se llama hidrógeno, que se llama generador de agua. Genes, generar, ahí dice claramente en griego, que todos sabemos, y en hidro, que es agua. Entonces, porque al quemarlo, la forma de encontrarlo fue que descubrieron, quemaban gases o quemaban compuestos para ver qué había de diferente, y descubrieron que al quemar ese gas, pues lo único que se generaba era agua. Otra de las ventajas del hidrógeno, pues el hidrógeno es el elemento químico más abundante del universo. De hecho, muchas estrellas son básicamente hidrógeno quemándose, haciendo ahí reacciones nucleares y aparte quemándose tal cual. Y por ejemplo, en la Tierra uno dirá, pues ¿dónde hay hidrógeno? Pues en el agua, ¿no? Sabemos que la Tierra es básicamente un planeta, es llamado el planeta azul porque está pues lleno casi en su totalidad de agua, la superficie mayoritaria es agua, y pues como todos sabemos, el agua tiene por fórmula H2O, es decir, dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno. Eh, es el gas más sencillo, también es uno de los gases que en la Tierra no lo podemos almacenar, o bueno, no está en la atmósfera como tal, porque es el elemento más ligero, pesa solo 1 gramo, un mol de hidrógeno. Entonces, eh, y como solo tiene un protón y un electrón y es el más ligero, si estuviera en forma gaseosa se escaparía al universo, no lo retiene la gravedad tan fácil. Sí retiene, obviamente, pero se va fugando poco a poco. Igual en el espacio, algunas nubes de gas, parte de lo que vas a encontrar es hidrógeno y helio, ¿no? Que es producto de esa fusión que se da en las estrellas. ¿Por qué? ¿Cuál sería el proceso, no? Yo para producir hidrógeno tengo energía renovable y ya sea por fotocatálisis o por electrocatálisis, que es este proceso de aquí abajo, yo con energía solar podría, a través de la generación de electricidad o directamente con la energía solar, separar el agua en hidrógeno y oxígeno y almacenar ese hidrógeno. Entonces parece algo muy, muy bonito, pero el problema es este. La forma de almacenar hidrógeno, pues son estas tres: gas pressurizado, líquido criogénico y estado sólido. En estado sólido, bueno, empiezo por lo de arriba. El gas presurizado, el problema del gas presurizado es que se utilizan grandes presiones para poder almacenarlo. El líquido criogénico, temperaturas casi del cero absoluto. Quien no lo sabe, el cero absoluto es menos 273 grados, ¿no? Eso ni en el polo sur creo que ha llegado a menos 90. Entonces, no hay como que refrigerador sencillo que llegue a esas temperaturas. Lo más bajo que se llega creo que es a menos 200, bueno, a 4 Kelvin, que sería menos 269, ¿no?
pero pues, para experimentos de un segundo, ¿no? No para tener almacenado ahí algo. Digo, y sería la fórmula, para almacenar hidrógeno requieres mucho menos, tal vez menos 100, menos 90, pero aún así se requiere mucha energía, ¿no? Entonces estás desperdiciando energía para almacenar energía. Y después, en, en estado sólido, hay muchas estructuras que pueden almacenar carbono, digo carbono, hidrógeno. Entre ellos, pues, bueno, esto, por ejemplo, MH lo han visto en las baterías de hidruros metálicos. Las baterías recargables, hay baterías que dicen NiMH, ¿no? Que es níquel metal hidruro, o nada más dicen NiH, que son hidruros de níquel. Hay estructuras orgánicas y materiales de carbono. Muchos tal vez hayan escuchado el grafeno y los nanotubos de carbono, que fueron así como que el boom hace 10 años tal vez, parecían ser como que los grandes materiales. Ahora, ¿cómo utilizaríamos ese hidrógeno? Bueno, ¿y cómo se utiliza en la actualidad el hidrógeno que se produce? Pues sí, ya les comenté, es fácil producirlo, ¿no? Entonces, pues no se utiliza como fuente de energía porque es difícil, bueno, en sistemas comunes como un celular o en los coches, por la dificultad de almacenarlo. Por lo tanto, solo se utiliza a nivel industrial. Para refinar petróleo se necesita hidrógeno. Para producir electricidad de forma renovable, hay algunos experimentos que utilizan hidrógeno, pero la verdad no son pocos, ¿no? Son algunos en Europa. Para la industria, para procesar alimentos, aceites, etcétera, igual para medicamentos, o sea, se ha venido utilizando de hace más de 90 años. Igual se utiliza como combustible para producir diferentes materiales porque tiene un punto de combustión, o sea, te da mucha temperatura, pero este es limpio. El problema sigue siendo almacenarlo. Lo que les decía, es limpio. Cuando para producirlo solo lo requieres electricidad. De hecho, este experimento, algunas escuelas lo hacen. Eh, a mí me tocó enseñarlo incluso en una secundaria. Este es en un frasco, tú pones agua y pones dos tubitos de cabeza, metes una punta de grafito de lápiz, puede ser, los conectas a una batería y separas el agua en hidrógeno y oxígeno. Es una batería como de las de cuadraditas de 9 volts. Y después el proceso inverso, pues al quemarlo, quemarlo puede ser el proceso inverso de forma eléctrica, es decir, eh, aquí al agua le pusiste dos electrones y la rompiste en hidrógeno y oxígeno. Después al hidrógeno, si le quitas dos electrones, vas a formar agua. Pero también lo puedes quemar directamente con fuego, ¿no? Y lo que les decía, ¿no? Que por ejemplo en esto se utiliza directamente en estos procesos para generar temperatura y procesar materiales, ¿no? Entonces la ventaja pues es que es algo en teoría verde. ¿Cómo se podría usar lo que les dije, ese proceso de producir electricidad con hidrógeno? Hay algo que se llaman celdas de combustible, que es básicamente una pila, pero a forma de combustible como en un coche, tú le puedes estar inyectando hidrógeno de este lado continuamente y oxígeno de este lado, y no es como las baterías, que las baterías simplemente tienen almacenado de un lado un compuesto y del otro lado otro, y van reaccionando cuando pasan los electrones a través de la membrana. Y cuando se acaba esta reacción, pues ya se acabó tu batería. En cambio, una celda de combustible le puedes estar inyectando hidrógeno por un lado y oxígeno por el otro de manera continua, y mientras tú tengas hidrógeno almacenado, pues que inyectar, podrás seguir generando electricidad. Vámonos un poquito más rápido. Bueno, sí me queda tiempo.
Por eso mismo que les decía, son también conocidas como pilas de combustible, porque al final el principio, la reacción es igual que el proceso que ocurre en una pila. Lo que les decía, las más sencillas es este proceso. Yo inyecto hidrógeno y del otro lado oxígeno, pero también existen celdas en las que en vez de inyectar hidrógeno directamente, pues inyectas un compuesto rico en hidrógeno, como alcohol, incluso gas, metano, que es metano es un carbono con 4 hidrógenos, eh, entre otros muchos compuestos con hidrógeno, incluso compuestos diferentes, ¿no? Que puedes estar inyectando de forma continua. La diferencia que les comentaba, en una pila, la reacción de A y B te generan C y ya. Cuando eso ocurre, pues se te apaga tu pila. En el caso de la celda de combustible, tú inyectas, sería lo mismo que aquí están inyectando A, pero en este caso, en vez de que A sea sólido, como en las pilas alcalinas, pues el compuesto A es un combustible, que es un gas, hidrógeno, o un líquido como los alcoholes, ¿no? Y del otro lado se inyecta oxígeno. Y va a estar, la única diferencia es que esta pila no libera ningún desecho o ningún residuo. Y esta pues va a estar liberando agua, pero pues eso no hay problema, finalmente es agua que se puede integrar al ambiente sin problema. O de hecho hay sistemas en los que se puede reciclar, es decir, esa agua la almacena y después al cargar el agua la separas en hidrógeno y oxígeno con el proceso que ya les enseñé. Vamos rápido cómo funciona. Bueno, ya les había comentado. El agua tiene bueno, una molécula de oxígeno tiene 2 átomos de oxígeno y puede liberar 2 electrones, ¿no? Entonces los electrones se encuentran, el hidrógeno tiene 2 átomos de hidrógeno. Cuando llega en las celdas de combustible, y es aquí uno de los trucos que son la parte complicada, los electrodos donde se colecta la electricidad tienen un catalizador que pueden ser platino, paladio, oro, rutenio, un montón de materiales que últimamente en joyas, por ejemplo, sabrán que las joyas, alguna vez alguien nos decía, ¿no? Que quieren impresionar a la novia. No, obviamente no hay que ser materialistas, pero bueno, pero si quieren impresionar acá a la sociedad con el bling, pues la, el platino es uno de los materiales más preciados en la actualidad, ¿no? Entonces, el problema es que es por lo mismo que ocurría con los materiales nucleares. Son materiales que están en muy poca cantidad en la Tierra, que son las tierras raras sobre todo, y alguno que otro material de la parte de abajo de la tabla periódica, que en su mayoría son de origen extraterrestre. Entonces, y lo repito, ¿no? Los trajeron marcianos. Eh, bueno, ya les comentaba, llega el hidrógeno, el catalizador, que son esos metales, rompen el hidrógeno al contacto. Esos metales tienen una especie de carga que rompe el hidrógeno, le quita un electrón y ese electrón es el que hace el trabajo que necesitemos, ¿no? O que produce la electricidad que vamos a utilizar. Después ese electrodo viaja por el circuito y se encuentra del otro lado con el oxígeno que estamos inyectando. Y eso hace que bueno, eso cierra el ciclo de la electricidad y por en medio de la membrana viaja el hidrógeno sin su electrón que le robamos y cuando llega del otro lado con el oxígeno se encuentran el oxígeno, el electrón y el hidrógeno y forman agua. Libera un poco de calor que incluso es aprovechable también. Bueno, aquí está todo el viaje, lo que les acabo de contar. Del otro lado de la celda, ajá, aquí es donde ya lo único que generamos son pequeños gotos de agua. Entonces aquí el único problema es cómo diseñar una celda que no se sature de agua, sino que la vaya expulsando poco a poco y ya, ¿no? Y tener materiales amigables y fáciles de encontrar. Se ha utilizado, sí, se ha utilizado este principio, tanto en las, una de las, desde los 70s, 60s, estaban las misiones Apolo a la Luna y por la conquista del espacio,
Se utilizaron las celdas de combustible para producir electricidad y hasta la fecha se utilizan. La Estación Espacial Internacional y un montón de naves que van utilizan celdas de combustible porque, pues como es una cabina cerrada, lo que hacen es aprovechar el agua, aprovechan el sol y tienen un proceso cíclico donde el agua, incluso la humedad del sudor, la absorbe una máquina, la separa en hidrógeno y oxígeno, luego pasa por una celda de combustible y el punto final de la celda de combustible libera agua, esa agua la utilizan para tomar o para, sí, sobre todo para tomar porque es el agua más pura y ya después se va reciclando y así va un ciclo en teoría casi eterno, ¿no? Pero pues, es muy caro, por eso solo lo que les decía, se utilizan metales y en las naves espaciales sí no les importa utilizar metales caros, porque lo que quieren es la máxima eficiencia. También se utiliza el hidrógeno, bueno, esto ya nada más como dato, en la combustión, o sea, el combustible que utilizan las naves espaciales, pues en parte, en muchas es hidrógeno. Ya últimamente hay mezclas de diferentes compuestos, pero antes llevaban hidrógeno líquido, ¿no? En su mayoría, ahora ya hay mezcla, ¿no? ¿Por qué no se utiliza entonces en coche? Aparte de por lo caro, ¿no? Uno de los principales problemas es el almacenarlo. Eh, bueno, creo que esta se me movió. Bueno, se pretende utilizar en coches porque la eficiencia de un motor eléctrico es mucho mayor que la eficiencia de un motor de combustión. Un motor de combustión, si bien te va, si no está ya todo carcacha tu auto, su eficiencia es del 20%, es decir, el 20% de la energía disponible en el combustible, en la gasolina, es lo que aprovecha el motor. En cambio, con las celdas de combustible la eficiencia es entre el 50 y el 60%, es decir, menos de la mitad del combustible que requieres de gasolina, si utilizaras hidrógeno requerirías menos de la mitad para moverte la misma distancia. Y la otra gran ventaja es que, pues lo que ya les comentaba, solo liberas agua. Otra de las ventajas es que una máquina, un motor de combustión, la energía que pierde o esa eficiencia que pierde es porque se calienta. Entonces, en realidad ese calor lo está desaprovechando. Y una celda de combustible libera muy poquito calor, o sea, apenas es perceptible el calor, porque la reacción es eléctrica, no es una reacción de combustión. ¿Hay coches eléctricos? Sí, hay coches eléctricos. Lo que nosotros vemos básicamente es el Prius, bueno, me refiero a coches eléctricos de hidrógeno. También conocemos el Tesla y BMW y no sé qué tantos están sacando coches eléctricos ya de pila. Prius tiene híbrido que es de batería de hidruro metálico, los que les comentaba, las que son recargables, pero de hidruro, de hidrógeno, pero pila a fin de cuentas. Pero Honda y Toyota tienen también sus modelos, ¿no? Que es Mirai y ay, olvidé el nombre del otro. Que salieron apenas en 2018, que son de celdas de combustible, son de hidrógeno. Están en modo de prueba y uno de los problemas por lo que no se ha llegado a utilizar el hidrógeno es por una de sus principales desventajas, que es explosivo. Y sí, no tan explosivo, y sí, también alguien pueda relacionar el hidrógeno con la bomba de hidrógeno, que tanto mencionan de la bomba nuclear, pero no me refiero a ese tipo de explosiones, ni tampoco es tan explosivo como esto, solo como esto, ¿no? Es decir, pues sí, te va a hacer correr, pero tal vez no te alcance el tiempo para correr porque ha habido tragedias de hidrógeno. Porque el problema es que el hidrógeno, como ya les mencionaba, es el átomo más pequeño, llegó a acabar, y entonces es muy fácil que se escape de cualquier tanque, ¿no? Y esto puede causar una tragedia, aparte de que no tiene olor ni color ni sabor, por lo cual no te das cuenta cuando menos lo acuerdas, ya te puedes estar incendiando. Y
hay una narración de esta tragedia, de hecho es justo con este video, de que pues antes había los famosos Zeppelin, que pues eran un globo de hidrógeno, que como es el elemento más ligero, pues flotaba en el aire, ¿no? Ya nada más con un motorcito, unas hélices lo movían, y esos eran los aviones de los años 30 y desde como 1900 hasta casi el 40. A partir de ahí ya pues se acabó eso y ya nada más se utilizan para shows. Porque pues es muy flamable. Por lo tanto, lo que se intenta es almacenarlo a presión y con múltiples capas. Pero la presión que se requiere pues son mayor o igual a 200 atmósferas. Casi el fondo del mar. Que ahorita vamos a ver eso. Alguien alguna vez me dijo, ay, pero ya existe el hidrógeno sólido. Pues sí, pero como vemos en el estudio, que es del 2016, que fue cuando se presumió ya hay hidrógeno sólido, no sé qué. Aquí claramente dice 230 y tantos gigapascales y después acá, bueno, después de 304 gigapascales, pascales es la unidad de presión, pudimos hacer que el hidrógeno fuera sólido. Pues sí, parece muy bonito, pero la presión atmosférica es de 0.1 megapascales. Lo que ya les mencionaba, en lo más profundo del mar es mayor a 1000 atmósferas, es decir, mayor a 100 megapascales. Y 300 gigapascales son 300.000 megapascales, es decir, 300 veces más la presión que en el fondo del mar. Así que ni el plancton lo soportaría, ¿no? Entonces, no, la opción del sólido no. Cuando se plantea almacenar hidrógeno sólido, es como ya les había mencionado, almacenarlo en otro compuesto, y aquí lo marco, ¿no? Hay compuestos de lantano y níquel con hidrógeno, magnesio con hidrógeno. El hidrógeno almacenado a presión ocuparía este volumen. La misma cantidad de hidrógeno almacenado en líquido ocuparía y en compuestos pegado a otros compuestos ocuparía estos volúmenes. Por lo tanto, ya es más viable que se tenga en un coche. Vean el tamaño del coche. La meta es que se puedan almacenar aproximadamente en 5 minutos 6 kilos, ¿no? Y que en menos de media hora, menos de 20 minutos, se lograra una autonomía de 500 kilómetros, ¿no? Lo que ya les mencionaba, la capacidad de almacenamiento en tanques es de alrededor del 4%, y en compuestos sólidos, caray, en compuestos sólidos lo más que se ha podido es alrededor del 10%. Entonces, pareciera que la idea sería ir por aquí, aunque como ya les dije, estos compuestos, el níquel, el boro, son difíciles de encontrar. Entonces, hay muchos estudios, y es ahorita donde viene la invitación, de el problema con el hidrógeno, que sería la fuente más limpia para almacenar energía, es encontrar cómo almacenarlo. El reto de usar energías renovables sería encontrar una forma de almacenar la energía, y entonces ya podríamos tener este ciclo que parece hermoso, que es obtener hidrógeno o algún combustible por fotocatálisis o por energías renovables a través de electricidad. Obtienes hidrógeno, lo almacenas en cualquiera de sus formas. Nosotros estaríamos que se lograra el almacenamiento en un sólido. Después se utiliza, ya ahora sí lo podríamos utilizar en celdas de combustible, en coches, en celulares incluso. Libera muy poquito calor y no solo nos generaría agua, que esa agua otra vez se podría utilizar para generar hidrógeno, y así el ciclo, ¿no? Entonces, todo parece que así sería más hermoso. Ahora ya nada más para cerrar, lo que les decía, 100% limpios, no, pues ninguna de las energías será 100% limpia. ¿Por qué? Porque para las celdas de combustible pues requieres encontrar metales específicos que son difíciles, que utilizan minería, que destruye el ambiente, ¿no? Pero lo mismo, lo que les decía, vimos la imagen de una presa, y la imagen de la construcción de la presa les aseguro que es muy similar a esta.
Entonces, pues a final de cuentas siempre tenemos daños ambientales. La cosa aquí es, hay que evaluar el ciclo de vida, ¿no? La solución es evaluar el ciclo de vida y la huella de carbono, es decir, qué tanto van a durar. Eh, Hay un mito, por ejemplo, de la energía solar. Hace 2, 3 años fui a Monterrey a una conferencia. Les dije, no, pues ya se pueden usar energía solar. Me dijeron, no, porque nada más vende 10 años y ni recupera la inversión. Y mucha gente se quedó con la idea de que la energía, por ejemplo, los paneles fotovoltaicos, ya te duran muy poquito y se echan a perder y no sé qué. Pero actualmente ya hay mucha tecnología que los hace durar hasta más de 20 años y en eso recuperas la inversión, ayudas al ambiente porque ya a partir de que lo compras ya no utilizas más fuentes contaminantes, ¿no? Tal vez sí se produce contaminación al generar el panel, porque requieres minería, aunque es mucho menor la contaminación de, por ejemplo, procesar el silicio de los paneles fotovoltaicos o procesar cobre para las turbinas de eólicas que el proceso que requiere el petróleo, ¿no? Y que lo principal que se requiere, más científicos y técnicos, porque como les dije, hay cosas que están desde los 60, ¿no? O desde el siglo XVI, y ya se conocen, pero lo que necesitamos es encontrar el material ideal eh, para, eh, eh, para sustituir esos materiales caros o contaminantes, ¿no? Entonces, lo que requerimos es mucha gente trabajando. O sea, en México, por ejemplo, con hidrógeno, eh, tal vez seamos 50 personas las que más sabemos de temas de hidrógeno y no todas están trabajando de lleno con esto, ¿no? Entonces, lo que se necesita es nivel China, o sea, entre más gente hay trabajando en cosas, pues más produces, ¿no? Entonces, es lo que necesitamos. ¿Son la solución? Algo que les comentaba, México es uno de los lugares, y hasta hay memes de eso, por ejemplo, aquí en Morelos, y por eso está aquí el Instituto de Energías Renovables. México es uno de los lugares con mayor radiación solar y con mayores fuentes de energías renovables. Como ya les mencioné, tenemos todos los tipos de energía habidos y por haber ahí en México. Y nada más para recordarles que se les quede grabado, por ejemplo, la capacidad solar que hay en Morelos, pues sería suficiente para que no dependiéramos de otro tipo de energía, ¿no? Y hay un meme sobre Zacatepec y Jojutla, ¿no? Yo soy también de esta zona de sur, centro-sur de Morelos, que como bien sabemos, si algo nos sobra es sol. Y incluso en Morelos, pues también hay eólica, ¿no? Pero bueno, es todo. Cualquier duda, comentario, idea, estoy abierto. Quedan como 10 minutos. Chicos, ¿alguna duda? No, profe. Ok, pues muchísimas gracias, Daniel. Te agradecemos muchísimo que hayas estado el día de hoy con nosotros. Nos congratula mucho que hayas dado esta plática en el marco de la celebración de la Semana de la Ciencia y Tecnología. Eh, a todos los alumnos les agradecemos su asistencia y a nombre del director José Luis Pineda Meléndez, te hago entrega de este reconocimiento a ti, Daniel Rubio Saavedra, por la conferencia Las energías renovables del hidrógeno, un futuro sin contaminantes. Eh, en el marco, como ya comentaba, de la celebración de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 2021, celebrada de forma virtual, realizada el día de hoy, 28 de octubre. Y pues nada más, Daniel, el CETIS 12 es tu casa. Muchas gracias por la colaboración y por el apoyo de esta conferencia tan importante. Eh, a todos los alumnos les recuerdo que poner su nombre completo, grado y grupo para el pase de lista, y también comentarles que esta grabación, como les comenté al inicio,